Una mujer de 43 años descubre que está embarazada después de 15 años de matrimonio. Cuando se lo dice a su marido, él la rechaza sin explicación. Nadie podría haber imaginado lo que sucedería después, una historia de superación y esperanza que tocará tu corazón. Bienvenido de nuevo. Deja tu like en el video, suscríbete al canal y disfruta la historia. Francisca permaneció inmóvil en la cocina de su acogedora casa en Valencia, con la prueba de embarazo temblando en su mano, mientras observaba la expresión fría y distante de su marido, Gabriel. Después de 15 años de matrimonio y numerosos tratamientos de fertilidad, el milagro por el que una vez habían rezado desesperadamente finalmente había ocurrido, pero en lugar de alegría, el rostro de su marido solo mostraba conmoción e ira. «No puedo hacer esto», dijo secamente, «no quiero este bebé». Sin más explicaciones, salió por la puerta, dejando el mundo de Francisca hecho pedazos en un instante. A los 43 años, con su matrimonio desmoronándose ante sus ojos, Francisca debía enfrentarse a un embarazo inesperado, mientras afrontaba la devastadora realidad de que el hombre en quien confiaba la había abandonado en el momento más vulnerable de su vida. El sol de la costa mediterránea, que normalmente bañaba su hogar con una cálida luz dorada, ahora parecía burlarse de ella. Se deslizó lentamente hasta el suelo de la cocina, abrazando sus rodillas contra su pecho, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Las paredes de la casa que habían compartido durante más de una década parecían cerrarse a su alrededor. Cada rincón guardaba recuerdos, la renovación del salón que habían celebrado con una botella de cava, las noches interminables, planificando la familia que nunca llegaba, las ilusiones compartidas que ahora se desvanecían como la espuma del mar que se divisaba desde su ventana. Durante los días siguientes, Francisca vivió en una especie de niebla. Repasaba mentalmente cada detalle de su vida juntos, buscando señales que hubiera pasado por alto. Gabriel siempre había sido un hombre reservado, dedicado a su trabajo como consultor financiero, con frecuentes viajes de negocio que ella nunca cuestionó. Su matrimonio no era perfecto. ¿Qué matrimonio lo es? Pero jamás había imaginado que su reacción ante la noticia que deberían estar celebrando sería el abandono total. Las llamadas a su móvil quedaban sin respuesta, los mensajes sin leer, la incertidumbre la carcomía por dentro mientras intentaba mantener una fachada de normalidad. No había contado a nadie sobre su embarazo ni sobre la partida de Gabriel. ¿Cómo explicar algo que ni ella misma entendía? La vergüenza se mezclaba con el miedo, manteniéndola prisionera en su propio hogar. Por las noches, sus manos se posaban instintivamente sobre su vientre aún plano, susurrando promesas a una vida que apenas comenzaba, promesas que no sabía si podría cumplir. Abril se acercaba, y con él la tradicional reunión familiar de Semana Santa que Francisca había organizado durante años. Familiares y amigos esperaban la invitación que ella aún no había enviado. La idea de enfrentarse a sus preguntas, de explicar la ausencia de Gabriel, le provocaba ataques de ansiedad que la dejaban sin aliento. ¿Cómo podría sentarse a la mesa y actuar como si todo estuviera bien cuando su vida se desmoronaba? Una mañana, mientras regaba las macetas de geranios en su pequeña terraza, notó que Matilde, su vecina de 78 años, la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación desde el jardín contiguo. «Hace días que no veo a Gabriel. ¿Está de viaje otra vez?», preguntó la anciana con la inocente franqueza que solo la edad avanzada permite. Francisca sintió que sus defensas se derrumbaban ante la simple pregunta. Las lágrimas que había contenido comenzaron a fluir sin control, y antes de darse cuenta, estaba sentada en el banco de piedra del jardín de Matilde,
confesando entre sollozos toda la verdad. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. Para sorpresa de Francisca, Matilde no reaccionó con el juicio o la lástima que tanto temía, sino con una comprensión nacida de la experiencia. Mi Ernesto también me dejó, ¿sabes? Fue en 1968, cuando estaba embarazada de 4 meses de Mindos, mi segunda hija, reveló la anciana mientras servía té de hierbabuena en tazas de porcelana desportilladas. En aquella época, ser una mujer abandonada era casi un delito. Mi familia quería que diera a la niña en adopción, que fingiera que nada había pasado y buscara otro marido. Matilde sonrió con una mezcla de nostalgia y orgullo. Pero me negué. Trabajé como costurera, cuidé de mis hijas sola y descubrí una fortaleza que no sabía que tenía. Las palabras de Matilde fueron el primer rayo de luz en la oscuridad que envolvía a Francisca. No eliminaron su dolor, pero le ofrecieron algo que había perdido: la esperanza de que existía un camino hacia adelante, aunque todavía no pudiera vislumbrarlo. Con el apoyo silencioso pero constante de Matilde, Francisca finalmente encontró el valor para cancelar la reunión de Semana Santa, enviando un mensaje breve a familiares y amigos sobre problemas de salud que le impedían ser anfitriona ese año. Lo que no esperaba era que su hermana menor, Clara, apareciera en su puerta el Domingo de Ramos con una cesta de alimentos caseros y una determinación inquebrantable de no marcharse hasta saber qué ocurría realmente. Llevas semanas evitando mis llamadas y ahora cancelas la Semana Santa por primera vez en 10 años. No me iré hasta que me digas qué está pasando, declaró mientras se abría paso hacia la cocina. El tono autoritario de Clara, tan familiar desde su infancia compartida, provocó en Francisca una mezcla de irritación y alivio. Por exhaustivo que fuera el interrogatorio que se avecinaba, ya no tendría que cargar con su secreto completamente sola. Entre confesiones entrecortadas y lágrimas, Francisca reveló a Clara tanto su embarazo como el abandono de Gabriel. Lo que no mencionó, porque aún no lo sabía, era que la desaparición de su marido era solo el principio de una traición mucho más profunda que pronto descubriría. Mientras Clara la abrazaba con fiereza, jurando apoyo incondicional y venganza creativa contra Gabriel, Francisca sintió por primera vez que quizás podría sobrevivir a esta prueba. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina de aparente normalidad. Francisca continuó con su trabajo como diseñadora de interiores, ocultando su embarazo bajo blusas holgadas y enfocándose en proyectos que le permitieran trabajar principalmente desde casa. Cada noche revisaba el estado de las cuentas bancarias compartidas, notando con creciente alarma que los saldos disminuían gradualmente sin ninguna actividad por su parte. ¿Estaba Gabriel accediendo a las cuentas remotamente? La pregunta la atormentaba, pero no tanto como la ausencia de comunicación. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una explicación. Era como si 15 años de matrimonio se hubieran evaporado en el aire, como si ella nunca hubiera existido. Fue un sábado por la mañana cuando el castillo de naipes finalmente se derrumbó. Francisca recibió una llamada de su banco informándole que el pago mensual de la hipoteca había sido rechazado por fondos insuficientes. Confundida, inició sesión en la aplicación bancaria solo para descubrir que la cuenta conjunta principal estaba prácticamente vacía, con un saldo de apenas 47 euros. El pánico la invadió mientras comprobaba frenéticamente las demás cuentas. La de ahorros, los fondos de inversión que habían acumulado durante años.
Todo mostraba retiros sistemáticos realizados durante las últimas semanas. ¿Cómo no? ¿Lo había notado antes? La respuesta era dolorosamente simple. Confiaba en Gabriel para manejar sus finanzas compartidas, igual que confiaba en él para todo lo demás. ¿Qué más había pasado por alto? ¿Hasta dónde llegaba realmente esta traición? ¿Y podría el peso de estas revelaciones afectar al bebé que crecía en su interior? Con manos temblorosas, Francisca buscó los documentos financieros en el despacho de Gabriel. Mientras rebuscaba entre carpetas y cajones, sus dedos tocaron algo duro escondido bajo una pila de papeles en el fondo del cajón del escritorio. Un smartphone, no el que Gabriel usaba habitualmente, sino uno más antiguo que nunca había visto. ¿Qué otros secretos guardaba su marido? No quería saberlo, pero necesitaba respuestas. Conectó el teléfono a un cargador y esperó con el corazón latiendo dolorosamente en su pecho. Cuando la pantalla se iluminó, no solicitó contraseña alguna, revelando de inmediato docenas de notificaciones sin leer. Mensajes de texto de un contacto llamado Elena, preguntando dónde estaba, por qué no había recogido a los niños del colegio, si llegaría para la cena familiar del domingo. Fotografías de Gabriel, sonriendo junto a una mujer morena y dos niños pequeños, frente a una casa que Francisca jamás había visto. Correos electrónicos sobre pagos escolares, actividades familiares y planes de vacaciones para el verano. La realidad la golpeó con una fuerza brutal. Durante años, quizás 8, según sugería la fecha del correo más antiguo, Gabriel había estado llevando una doble vida. Tenía otra familia en Alicante, a menos de 2 horas de Valencia. Otra esposa que no sabía de la existencia de Francisca, igual que ella no sabía de la existencia de Elena. Otros hijos que llamaban papá al hombre que ahora la había abandonado con su bebé no nacido. ¿Acaso toda su vida juntos había sido una elaborada mentira? La habitación comenzó a girar a su alrededor, mientras la magnitud de la traición se asentaba en su conciencia. ¿Hasta cuándo habría continuado esta farsa si no hubiera quedado embarazada? ¿Realmente lo conocía o había amado a un fantasma? Durante 15 años, incapaz de soportar más revelaciones, Francisca dejó caer el teléfono como si quemara. Se sentía físicamente enferma, traicionada más allá de lo imaginable. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. ¿Sería capaz de recoger los pedazos rotos de su vida y reconstruirse? ¿Tendría la fuerza para enfrentar no solo la maternidad en solitario, sino también la devastación financiera y emocional que Gabriel había dejado a su paso? Mientras se desplomaba en el suelo del despacho, con las pruebas de la doble vida de su marido esparcidas a su alrededor, una parte distante de su mente se preguntaba si algún día volvería a confiar, a amar, a creer en las promesas de otra persona. Y más importante aún, ¿cómo protegería a su hijo de crecer en un mundo que parecía construido sobre mentiras? De lo que Francisca no era consciente en ese momento de absoluta desesperación era que su verdadera historia apenas comenzaba y que el acto de destrucción que había desgarrado su mundo estaba a punto de dar paso a una creación mucho más auténtica y poderosa de lo que jamás habría imaginado. Pero para llegar a ese punto, primero tendría que tocar fondo completamente. Las semanas siguientes fueron un descenso a un infierno personal para Francisca. Los ataques de ansiedad se intensificaron, acompañados ahora por mareos y náuseas, que iban más allá de los típicos síntomas del embarazo. Durante una revisión prenatal, su tensión arterial estaba peligrosamente elevada, encendiendo todas las alarmas en su ginecóloga, la doctora Hernández. Tu cuerpo está reaccionando al estrés extremo, explicó la doctora con semblante preocupado mientras revisaba los resultados.
Si continúas así, tanto tú como el bebé correréis serio peligro. Necesitas reposo absoluto, Francisca. No es una sugerencia, es una prescripción médica. El reposo absoluto significaba abandonar los pocos proyectos de diseño que aún mantenía su única fuente de ingresos tras descubrir que las cuentas habían sido vaciadas y que la hipoteca acumulaba 3 meses de impago. La casa que tanto amaba, que había renovado habitación por habitación, infundiendo cada espacio con su visión creativa, estaba a un paso de la ejecución hipotecaria. La ironía cruel no escapaba a Francisca. Ella, que había ayudado a tantos clientes a crear hogares perfectos, estaba a punto de perder el suyo. Confinada a su cama o al sofá, las horas se extendían interminables. Su mente, sin la distracción del trabajo, se convertía en su peor enemigo, reproduciendo cada momento con Gabriel, analizando cada conversación en busca de pistas que hubiera pasado por alto. ¿Cómo había sostenido esta doble vida durante tanto tiempo? Los viajes de negocios, las llamadas privadas, las ausencias en fechas importantes. Todo encajaba ahora en un rompecabezas grotesco. Una tarde, mientras miraba las notificaciones de la hipoteca impagada, Francisca tomó una decisión desesperada pero necesaria. Comenzaría a vender sus posesiones más valiosas para sobrevivir. Empezó con las joyas, incluido el anillo de Mindo de Cinto, compromiso que ahora se sentía como un símbolo de falsedad. Luego siguieron las piezas de arte que habían coleccionado juntos y finalmente, lo que más le dolía, su colección de muebles antiguos que había restaurado personalmente a lo largo de los años. Cada pieza tenía una historia. Representaba horas de búsqueda en mercadillos y anticuarios, tardes enteras de restauración meticulosa. Eran más que objetos, eran expresiones de su pasión, de su visión artística. Para la venta de los muebles, Francisca publicó anuncios online con fotografías detalladas de cada pieza. La respuesta fue inmediata, especialmente para un escritorio Art Nouveau del siglo XIX, que había rescatado de un estado lamentable y devuelto a su gloria original. Entre los interesados estaba Sofía Martín, propietaria de una prestigiosa galería de diseño en el centro histórico de Valencia. «Necesito ver esta pieza en persona», insistió Sofía por teléfono. «Hay algo en tu trabajo de restauración que me resulta excepcional». La visita de Sofía estaba programada para las 5 de la tarde, pero llegó a las 4:30, sorprendiendo a Francisca en medio de un ataque de llanto mientras acariciaba el vientre que comenzaba a mostrar los primeros signos de su embarazo. En lugar de la incomodidad o la retirada educada que Francisca esperaba, Sofía se sentó silenciosamente a su lado, ofreciéndole un pañuelo y el espacio para recomponerse. Había algo en la mujer de 60 años, con su cabello gris recogido, en un moño desordenado y sus ojos oscuros llenos de sabiduría tranquila, que invitaba a la confidencia. Antes de que pudiera detenerse, Francisca se encontró revelando fragmentos de su historia: el embarazo, el abandono, la doble vida descubierta, la inminente pérdida de su hogar. Sofía escuchó sin interrumpir, sus ojos ocasionalmente desviándose para estudiar los muebles restaurados que poblaban la casa. Cuando Francisca finalmente se quedó sin palabras, exhausta por la purga emocional, Sofía habló con una claridad que cortaba el aire como un diamante. «Vine a ver un escritorio, pero he encontrado algo mucho más valioso. Tu talento, Francisca. Estos muebles...» Hizo un gesto abarcando la habitación. «No son simples restauraciones, hay alma en ellos, una visión única. No solo has recuperado piezas antiguas, les has dado una segunda vida, una nueva identidad que honra su historia, mientras mira hacia el futuro». Francisca parpadeó confundida, incapaz de procesar el elogio en medio de su crisis. Sofía continuó: «Tengo una propuesta para ti.
No quiero comprar solo este escritorio. Quiero ofrecerte un espacio en mi galería para vender tus piezas restauradas, un rincón permanente donde puedas mostrar tu trabajo sin intermediarios. La oferta era tan inesperada, tan completamente fuera del guión de desastre que Francisca había estado viviendo, que por un momento pensó que había imaginado las palabras. Pero estoy bajo reposo médico. No puedo trabajar en nuevas piezas. Apenas puedo... Comenzó a protestar. Sofía la interrumpió con un gesto firme. Tienes piezas suficientes aquí para comenzar. Y cuando estés mejor, podrás trabajar a tu ritmo. No te estoy ofreciendo caridad, Francisca. Te estoy ofreciendo una oportunidad comercial porque reconozco el valor de lo que haces. He estado 40 años en este negocio. Sé reconocer el talento cuando lo veo. Y también sé cuando una persona necesita exactamente lo que puedo ofrecer, no solo dinero, sino propósito. Las palabras de Sofía penetraron la niebla de desesperación que había envuelto a Francisca durante semanas. ¿Era posible que de las cenizas de su matrimonio pudiera surgir algo nuevo? Que su pasión por la restauración, siempre tratada como un pasatiempo secundario a su carrera de diseño de interiores, pudiera convertirse en su salvación. Por primera vez desde que Gabriel había cruzado aquella puerta, Francisca sintió algo diferente al miedo, una chispa de posibilidad, tenue pero persistente como una estrella distante en la noche más oscura. Lo que Francisca no podía saber en ese momento era que esta aparentemente pequeña oportunidad, un rincón en una galería para vender muebles restaurados, se convertiría en el punto de inflexión que transformaría no solo su situación económica, sino su identidad completa. Tampoco podía imaginar que la mujer frente a ella, con su brutal honestidad y su ojo experto, se convertiría en mucho más que una socia comercial. Pero antes de que esa transformación pudiera comenzar, Francisca tendría que tomar la decisión más difícil, confiar nuevamente cuando cada instinto le gritaba que se protegiera, que se aislara, que no arriesgara lo poco que le quedaba. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que confiar en alguien cuando todas tus experiencias te decían que no lo hicieras? Cuéntamelo en los comentarios. Francisca no aceptó la oferta de Sofía inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar esta inesperada bifurcación en un camino que había parecido conducir solo hacia la pérdida. Durante los días siguientes, mientras los compradores venían a llevarse las piezas que había decidido vender, se encontró separando inconscientemente aquellas que consideraba sus mejores restauraciones. Ya no para venderlas por desesperación, sino para quizás darles la oportunidad de una vida pública en la galería de Sofía. Fue Matilde quien finalmente la empujó a dar el paso. Mi niña, cuando la vida te ofrece una mano, no la rechaces por orgullo o miedo, le dijo mientras compartían un té en la terraza. A veces, la ayuda llega en formas que no esperamos. Mi Ernesto me abandonó, pero me dejó con 2 brazos fuertes y una máquina de coser. Tú tienes tus manos, tu ojo para la belleza y alguien que lo valora. Es distinto a lo que planeaste, pero ¿acaso alguna vida sigue exactamente el plan que imaginamos? Con la sabiduría de Matilde resonando en su mente, Francisca llamó a Sofía y aceptó su propuesta. Una semana después, 5 de sus piezas restauradas, un escritorio Art Nouveau, 2 mesitas modernistas, una cómoda isabelina y un aparador valenciano del siglo XVIII, ocupaban un elegante rincón en la prestigiosa Galería Martín. Sofía había creado un pequeño cartel que las acompañaba. Renacimientos, muebles restaurados por Francisca Torres. El nombre le había provocado a Francisca una sonrisa irónica. Ella misma necesitaba un renacimiento tanto como aquellos muebles abandonados que había rescatado. Para su completa sorpresa, la primera pieza se vendió en menos de 3 días. La segunda, una semana después.
Para finales de mes solo quedaba el aparador, el más caro del conjunto. Los ingresos no resolverían todos sus problemas financieros, pero le daban un respiro. Más importante aún, le proporcionaban algo que el dinero no podía comprar: la confirmación de que su talento tenía valor en el mundo, que podía sostenerse a través de su propia creatividad. Con la recomendación de la doctora T. Hernández, Francisca comenzó a permitirse breves períodos de actividad controlada. Su primer proyecto fue transformar parte de su garaje en un pequeño taller. No podía aventurarse a buscar nuevas piezas en mercadillos y anticuarios, pero Clara se ofreció como sus ojos y manos en el exterior, fotografiando potenciales adquisiciones y transportándolas cuando Francisca decidía comprarlas. Con cada día que pasaba, el taller se convertía más y más en un santuario, el único espacio donde podía olvidar momentáneamente el dolor de la traición, donde cada mueble dañado o abandonado le recordaba que la restauración era posible, que después del daño podía venir la belleza. Su vientre crecía junto con su colección de herramientas y materiales. A menudo se encontraba hablándole al bebé mientras trabajaba, explicándole el proceso de decapar una superficie, lijar contra la veta de la madera o aplicar un tinte para igualar tonos dispares. «Tú también eres mi proyecto de restauración», le susurraba. «Estamos reconstruyéndonos juntos pieza a pieza, día a día». Trabajaba a través del dolor físico y emocional, encontrando en la labor manual una terapia que ninguna conversación podría proporcionar. Cada mueble presentaba un desafío único, una historia de daño y negligencia que resonaba con su propia experiencia. Y con cada restauración completada, Francisca sentía algo desprenderse dentro de ella, como si al devolver la dignidad a estos objetos reclamara algo de la suya propia. Las piezas que creaba comenzaron a adquirir un estilo distintivo. Inspirada por la costa valenciana, incorporaba elementos marítimos sutiles en sus diseños, acabados que evocaban madera desgastada por el mar, herrajes que recordaban a antiguas brújulas navales, tonos que capturaban el azul cambiante del Mediterráneo. Las restauraciones se volvieron cada vez más personales, menos apegadas a la pureza histórica y más centradas en la reinterpretación creativa. Sofía, con su ojo experto, reconoció la evolución. «Estás encontrando tu voz», le dijo durante una de sus visitas al taller improvisado. «Ya no solo restauras, estás creando algo nuevo a partir de lo antiguo. Eso es lo que hace que tus piezas se vendan tan rápidamente». Y se vendían, en efecto, más rápido de lo que Francisca podía producirlas, especialmente con las limitaciones de su embarazo. Lo que había comenzado como una medida desesperada para sobrevivir, estaba floreciendo en una carrera inesperada. Los clientes comenzaban a hacer encargos específicos, dispuestos a esperar el tiempo necesario. Una decoradora de interiores de Madrid contactó con ella para incorporar sus piezas en un proyecto de hotel boutique en la costa. La administradora de una finca histórica le encargó la restauración de un conjunto completo de mobiliario de biblioteca. A medida que su nueva carrera cobraba impulso, Francisca se enfrentó a otro tipo de carta inesperada: documentos de divorcio enviados por un bufete de abogados de Madrid. Gabriel, quien no se había molestado en comunicarse directamente con ella en 4 meses, ahora exigía la mitad del valor de la casa y una división de bienes que ignoraba convenientemente el vaciamiento previo de las cuentas conjuntas. El documento mencionaba su derecho a una nueva vida después de años de sacrificio en un matrimonio infeliz, y sugería que, dado su estado, sería más sensato para todas las partes llegar a un acuerdo rápido. La rabia que invadió a Francisca mientras leía estas palabras fue tan intensa que tuvo que sentarse para no desmayarse. «Sacrificio, infeliz»,
El hombre que había mantenido dos familias, que había abandonado a su esposa embarazada sin una palabra después de 15 años, que había vaciado sus cuentas dejándola al borde de la indigencia, se atrevía a hablar de sacrificio. Si bien sus primeros meses tras el abandono habían estado dominados por la confusión y el dolor, ahora una nueva emoción tomaba el control: indignación. No solo por ella, sino por el bebé que crecía en su interior, un niño o niña que merecía más que un padre, que pudiera desaparecer sin mirar atrás, que pudiera reescribir la historia para justificar sus acciones. ¿Tendría la fuerza para luchar? ¿Los recursos? La batalla legal que se avecinaba amenazaba con devorar lo poco que había conseguido reconstruir. Mientras contemplaba los documentos esparcidos sobre la mesa de su taller, sus ojos se posaron en una foto enmarcada. El antes y después de su primera restauración importante, un secretaire francés que había encontrado abandonado con las patas rotas y la superficie arruinada. Le había llevado semanas de trabajo meticuloso, frustraciones infinitas y momentos en los que casi se dio por vencida. Pero el resultado final había sido tan hermoso, tan completamente transformado, que esa restauración se había convertido en el catalizador de su pasión. En ese momento, mirando el contraste entre el mueble destrozado y su renacimiento glorioso, Francisca tuvo una realización. Ella misma estaba en medio de ese proceso. Era simultáneamente el antes, rota, dañada, abandonada, y el después potencial que estaba emergiendo a través de su dolor. No permitiría que Gabriel definiera su historia, igual que no permitía que los daños originales determinaran el destino final de sus muebles. Lucharía, no por venganza, sino por justicia. No solo por ella, sino por el futuro que ahora podía imaginar para ella y su hijo, un futuro construido sobre su auténtica fuerza y no sobre los escombros de una relación falsa. Lo que Francisca no sabía era que no tendría que luchar sola. La noticia de su situación, discretamente compartida, por Sofía entre clientes de confianza, por Clara entre sus amigos y por Matilde entre los vecinos de toda la vida, había comenzado a circular por Valencia. Y en una ciudad que, a pesar de su tamaño, mantenía en muchos aspectos el corazón de un pueblo, la respuesta de la comunidad estaba a punto de manifestarse de una manera que cambiaría definitivamente el curso de su historia. Pero ¿sería suficiente esta red de apoyo inesperada para ayudarla a enfrentar lo que estaba por venir, incluido un regreso que sacudiría los cimientos de su recién descubierta estabilidad? La respuesta de la comunidad valenciana a la situación de Francisca comenzó de forma sutil. Clientes que adquirían sus piezas restauradas sin regatear el precio, vecinos que aparecían con guisos caseros sobrantes, que casualmente eran sus platos favoritos, una florista que insistía en que las flores de temporada se marchitarían si no se las llevaba. Pequeños gestos que formaban una red invisible de soporte, permitiéndole mantener su dignidad mientras le recordaban que no estaba tan sola como creía. Pero fue el bufete de abogados Ribes & Asociados quien dio el paso más sorprendente. Elena Ribes, una abogada de familia respetada en toda Valencia, contactó con Francisca para ofrecerle representación pro bono en su proceso de divorcio. «Tu caso me interesa profesionalmente», explicó con una honestidad refrescante cuando Francisca expresó su incredulidad ante la oferta. «Los tribunales necesitan establecer precedentes más firmes en casos como el tuyo, donde existe un abandono deliberado de una esposa embarazada tras un vaciamiento de cuentas. Además», añadió con una sonrisa que suavizaba su rostro usualmente, «serio, mi madre compró tu escritorio Art Nouveau y no deja de hablar maravillas de tu trabajo. A veces, Valencia sigue siendo un pañuelo». Con Elena a su lado,
Francisca comenzó a sentir que tenía una oportunidad real de luchar contra las demandas injustas de Gabriel. La abogada no solo era brillante en el ámbito legal, sino que también entendía intuitivamente la dimensión emocional del caso. No se trata solo de bienes materiales, explicó a Francisca durante una de sus reuniones. Se trata de reconocer la verdad de lo que ha ocurrido, de no permitir que él reescriba la historia para justificar lo injustificable. Mientras la batalla legal se desarrollaba en silenciosos intercambios de documentos y reuniones preparatorias, la vida de Francisca continuaba su metamorfosis. Su 7º mes de embarazo coincidió con un inesperado reconocimiento. La revista Interiores publicó un breve artículo sobre su trabajo en la sección de talentos emergentes. La fotografía que acompañaba el texto mostraba a Francisca en su taller, con su vientre prominente, lijando con concentración absoluta la pata de una silla imperio. La imagen capturaba perfectamente su realidad actual. Una mujer en plena creación de vida, tanto dentro como fuera de su cuerpo. El artículo atrajo nueva atención a su trabajo, ampliando su clientela más allá del círculo inicial de contactos de Sofía. Las ventas aumentaron, permitiéndole ponerse al día con los pagos atrasados de la hipoteca y asegurar, al menos temporalmente, la propiedad de su hogar. Por primera vez en meses, Francisca comenzó a sentir que el suelo bajo sus pies se estabilizaba. Fue precisamente en ese momento, cuando la tormenta parecía finalmente amainar, cuando Gabriel decidió reaparecer. No hubo advertencia previa, ni llamada, ni mensaje. Simplemente estaba allí una tarde de domingo, de pie en el porche de la casa que habían compartido, con el mismo traje azul marino que solía usar para sus viajes de negocios, y una expresión que intentaba proyectar arrepentimiento, pero no lograba ocultar del todo el cálculo frío detrás. Francisca, que regresaba de un breve paseo recomendado por su médico, lo vio desde la esquina de la calle y sintió que el tiempo se detenía. Todos los escenarios que había imaginado para este momento, lo que diría, cómo actuaría, se evaporaron ante la realidad de su presencia. «Francisca», dijo él cuando ella se acercó con pasos vacilantes. Su voz, tan familiar y ahora tan extraña, provocó un escalofrío que recorrió su columna vertebral. «Necesitamos hablar». La invitación a entrar en su propia casa no llegó a sus labios. En su lugar, Francisca se encontró diciendo con una calma que no sabía que poseía: «Puedes decir lo que necesites aquí mismo». Gabriel pareció momentáneamente desconcertado por su frialdad, como si hubiera esperado lágrimas, súplicas o al menos la cortesía básica de una conversación privada. «He estado pensando mucho», comenzó, pasándose una mano por el cabello con un gesto que alguna vez ella había encontrado entrañable. «Cometí un error. El embarazo me tomó por sorpresa. Entré en pánico. Pero he estado reflexionando y quiero intentarlo de nuevo. Por el bebé. Por nosotros». Cada palabra sonaba hueca para Francisca, quien ahora podía ver con claridad cristalina lo que antes el amor le había ocultado. La manipulación sutil, la insinceridad cuidadosamente enmascarada. «¿Y qué hay de tu otra familia?», preguntó, directamente, observando cómo la sorpresa tensaba sus facciones. «Elena y los niños en Alicante también están incluidos en este nosotros». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Gabriel abrió la boca y la cerró varias veces, como un pez fuera del agua, antes de finalmente articular una respuesta. Eso se acabó. Elena descubrió algunas discrepancias en nuestras finanzas. Malentendió mis intenciones y las cosas se complicaron. Su voz adquirió un tono de autocompasión que revolvió el estómago de Francisca.
He pasado 3 meses terribles, viviendo en hoteles, tratando de encontrarme a mí mismo, y me di cuenta de que tú siempre has sido mi verdadero hogar. 3 meses terribles. Francisca casi sintió deseos de reír ante la absurdidad. Ella había pasado por el infierno, temiendo perder su casa, su bebé, su dignidad, mientras él aparentemente alternaba entre sus dos familias, y cuando ambas opciones fallaron, se encontraba a sí mismo en hoteles pagados probablemente con el dinero que había vaciado de sus cuentas conjuntas. La revelación final llegó sin que Gabriel la pronunciara. Su regreso no tenía nada que ver con el arrepentimiento o el amor. Era la maniobra desesperada de un hombre que, tras perder su elaborada red de mentiras, buscaba el camino de menor resistencia de vuelta a la comodidad. Había esperado encontrar a la misma Francisca de antes, dependiente, confiada, dispuesta a perdonar, pero esa mujer ya no existía. No, dijo simplemente. La palabra salió de ella con una firmeza tranquila que sorprendió incluso a ella misma. No era un grito, ni una acusación, ni siquiera un rechazo emocional. Era una declaración, de hechos, como señalar que el cielo es azul o que el agua moja. No voy a permitirte volver a mi vida o a la de mi hijo. No por rencor, sino porque finalmente entiendo mi propio valor. Merezco verdad, respeto y amor genuino. Tú no puedes ofrecerme ninguna de esas cosas. El rostro de Gabriel se transformó, pasando de la falsa contrición a una ira apenas contenida en cuestión de segundos. Este era el hombre que realmente era, pensó Francisca, cuando se le negaba lo que consideraba suyo por derecho. ¿Te das cuenta de lo que estás rechazando?, espetó. ¿Crees que puedes criar a un hijo sola? ¿Con qué dinero? ¿Vendiendo muebles viejos? Francisca colocó protectoramente una mano sobre su vientre. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Y lo sorprendente es que resulta que soy bastante buena en ello. Dio un paso hacia él, sintiendo una fuerza nueva fluir por sus venas. No te necesito, Gabriel. Lo que es más importante, no te quiero en mi vida. Puedes decirle a tus abogados que se comuniquen con Elena Ribes para cualquier asunto relacionado con el divorcio. Elena Ribes, balbuceó Gabriel, reconociendo claramente el nombre de la abogada, cuya reputación de ferocidad en los tribunales era legendaria en Valencia. ¿Cómo puedes permitirte? Resulta que hay personas en este mundo que realmente hacen lo que dicen, respondió Francisca, comenzando a caminar hacia la puerta de su casa, dando efectivamente por terminada la conversación. Y a diferencia de ti, no todas tienen un precio. Mientras Gabriel se alejaba, lanzando miradas incrédulas hacia la mujer que ya no podía controlar, Francisca sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Orgullo, no por haber ganado la confrontación, sino por haber permanecido fiel a la persona en que se estaba convirtiendo. La mujer que entraba ahora en la casa no era la misma que había sido abandonada meses atrás. Era alguien más fuerte, más clara, más auténtica, alguien que no solo sobrevivía, sino que comenzaba, contra todo pronóstico, a prosperar. Lo que Francisca aún no sabía era que su transformación personal había inspirado a otros a su alrededor más de lo que imaginaba, y que el apoyo de 1900, la comunidad que había experimentado hasta ahora, era solo el comienzo de algo mucho más grande. Mientras cerraba la puerta, dejando definitivamente a Gabriel en el pasado, el futuro que la esperaba era mucho más luminoso y lleno de posibilidades de lo que jamás habría creído posible en aquel terrible día en que su vida había estallado en pedazos, pero estaría preparada para la magnitud de los cambios que aún estaban por venir. Cuando Francisca cerró aquella puerta tras rechazar a Gabriel, algo se cerró también dentro de ella.
El capítulo de dudas, de miedo paralizante, de autocompasión. La sensación de liberación era casi física, como si hubiera soltado un peso que la había estado arrastrando hacia el fondo del océano durante meses. Esa noche durmió profundamente por primera vez desde el abandono, su cuerpo finalmente relajado mientras su mente aceptaba una verdad fundamental. No solo sobreviviría sin él, sino que florecería. A la mañana siguiente despertó con una energía renovada y un propósito claro. El tiempo de simplemente reaccionar ante las crisis había terminado. Ahora era momento de crear activamente el futuro que deseaba para ella y su bebé. El primer paso fue transformar la habitación, que alguna vez había sido el despacho de Gabriel, un espacio que todavía contenía demasiados recuerdos dolorosos, en el cuarto para su hijo. Lo que comenzó como un simple proyecto de redecoración, pronto se convirtió en una declaración artística, una manifestación física de su renacimiento. En lugar de comprar muebles nuevos, Francisca decidió aplicar su talento para transformar lo viejo y abandonado en algo hermoso y funcional. Rescató una cuna antigua de madera de un mercadillo que Clara encontró en un pueblo cercano. Estaba en condiciones lamentables, con uno de los laterales roto y la pintura descascarada. Pero Francisca vio más allá del deterioro hasta su potencial oculto, algo que ahora hacía automáticamente, tanto con objetos como con situaciones. Durante semanas, entre proyectos para clientes, dedicó cada momento libre a la restauración de esa cuna y otras piezas para la habitación. Una mecedora Art Deco con el asiento destrozado, un armario pequeño con las puertas desencajadas, una lámpara de pie con la base astillada. Cada pieza recibió el mismo tratamiento meticuloso, decapado cuidadoso, reparación estructural, lijado paciente y acabados que incorporaban los tonos azules y verdes del Mediterráneo que se había convertido en su firma estilística. El resultado final era extraordinario. Una habitación que parecía salida de un cuento, donde cada elemento tenía una historia de rescate y renovación. Sofía, al verla por primera vez, sacó inmediatamente su teléfono. «Esto tiene que estar en la página de la galería», insistió tomando fotografías desde diferentes ángulos. «Es más que una habitación infantil. Es una obra de arte, una declaración de principios». Las fotos, publicadas con el título «Renacimiento del abandono a la belleza», tocaron una fibra sensible. En cuestión de días se volvieron virales, en redes sociales, compartidas miles de veces, con comentarios sobre la inspiradora historia detrás de la creación. Periodistas locales contactaron con Sofía buscando entrevistar a la misteriosa diseñadora que transformaba muebles desechados en piezas de ensueño. Francisca, inicialmente reticente a exponer su historia personal, finalmente accedió a una entrevista con La Vanguardia, con la condición de que el enfoque estuviera en su trabajo y no en el drama de su vida privada. La entrevista, publicada con el titular «La restauradora de muebles y vidas», presentaba a Francisca como un ejemplo de resiliencia creativa. Una mujer que, enfrentada a circunstancias devastadoras, había encontrado una forma de transformar su dolor en belleza. Sin mencionar nombres ni detalles específicos, el artículo trazaba el arco de su viaje desde el abandono hasta el redescubrimiento de sí misma a través del arte de la restauración. Las fotografías que acompañaban el texto mostraban a una Francisca radiante en su taller, con su embarazo avanzado, rodeada de sus creaciones. El impacto fue inmediato y abrumador. Las solicitudes de encargos se multiplicaron. 3 minoristas nacionales contactaron con ella para discutir posibles contratos de distribución exclusiva.
Una escuela de diseño en Barcelona la invitó a impartir un taller sobre técnicas de restauración creativa. Pero quizás el desarrollo más significativo vino en forma de una llamada del Departamento de Formación Profesional del Ayuntamiento de Valencia. Estaban iniciando un programa para madres solteras en situación de vulnerabilidad y querían ofrecerle un puesto como instructora de un curso de restauración de muebles durante los fines de semana. Es una oportunidad de transmitir no solo habilidades prácticas, sino también esperanza, explicó la coordinadora del programa. Tu historia resonaría con estas mujeres. Les mostrarías que hay vida y buena vida después del abandono y la traición. La propuesta impactó profundamente a Francisca. La idea de convertir su experiencia, incluso sus momentos más oscuros, en una luz para otras mujeres en situaciones similares, daba un significado adicional a todo lo que había soportado. Aceptó sin dudarlo, a pesar de que su fecha de parto se acercaba y su agenda ya estaba sobrecargada con encargos pendientes. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Entre la preparación del material didáctico para su futuro curso, la finalización de proyectos para clientes y las últimas revisiones médicas, Francisca apenas tenía tiempo para asimilar la rapidez con que su vida estaba transformándose. Su cuerpo se sentía pesado mientras su embarazo entraba en la recta final, pero su espíritu nunca había sido más ligero. A veces pienso que todo esto es un sueño, confesó a Clara durante una de sus visitas. Hace 6 meses estaba convencida de que mi vida había terminado. Ahora tengo más oportunidades de las que puedo manejar, más apoyo del que jamás habría imaginado. Clara, siempre pragmática, sonrió mientras organizaba la ropa diminuta que habían comprado para el bebé. No es un sueño, hermana. Es lo que ocurre cuando por fin te permites brillar sin la sombra de alguien que nunca valoró realmente tu luz. El día en que Francisca entró en trabajo de parto coincidió, en una sincronía que casi parecía guionizada, con la inauguración del Festival de Artes Costeras de Valencia, donde su trabajo ocupaba un lugar destacado en la exposición central. Sofía tuvo que representarla en el evento, explicando a los visitantes que la artista estaba creando su obra maestra más importante hasta la fecha, en el Hospital La Fe. Después de 6 horas de parto, Francisca dio la bienvenida a Lucía, una niña perfectamente sana, con una mata de pelo oscuro y unos ojos que, desde el primer momento, parecían observar el mundo con curiosidad insaciable. Mientras sostenía a su hija en brazos, con las primeras luces del amanecer filtrándose por la ventana del hospital, Francisca experimentó una comprensión clara y absoluta. Todo, cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de terror e incertidumbre, había valido la pena para llegar a este preciso instante. Lo que no esperaba era la sorpresa que aguardaba en el pasillo del hospital. Allí, reunidos como una improvisada familia elegida, estaban todos los que habían formado parte de su renacimiento. Matilde con un ramo de flores silvestres recogidas de su jardín. Clara sosteniendo una pequeña manta tejida a mano. Sofía, con una expresión de orgullo casi maternal. Elena Ribes, con noticias de un acuerdo de divorcio sorprendentemente favorable. Y para su completo asombro, una docena de mujeres del programa de formación profesional al que aún no había tenido oportunidad de incorporarse. Cada una con un pequeño regalo hecho a mano para la recién nacida. No podíamos esperar a conocer a la hija de nuestra inspiración, explicó una de ellas con timidez. Tú ni siquiera lo sabes, pero tu historia ya ha cambiado nuestras vidas. En ese momento, rodeada de una comunidad que se había formado alrededor de ella cuando estaba más vulnerable, con su hija durmiéndose tranquilamente sobre su pecho, Francisca comprendió algo fundamental.
Nunca había estado realmente sola. Incluso en sus días más oscuros, cuando el abandono y la traición parecían haberlo consumido todo, existían conexiones invisibles, posibilidades latentes, manos extendidas esperando que ella estuviera lista para tomarlas. El silencioso juramento que hizo a Lucía mientras las enfermeras ayudaban a acomodarla para su primera noche juntas no fue una promesa de perfección o de ausencia de dificultades. Fue un compromiso de autenticidad, de resiliencia y de apertura al amor en todas sus formas, especialmente aquellas que no encajaban en los moldes convencionales. «Te mostraré, mi pequeña», susurró mientras besaba la frente de su hija, «que a veces los finales son solo comienzos disfrazados, y que las grietas son precisamente por donde entra la luz». Un año después del día en que Gabriel la había abandonado en aquella cocina, la vida de Francisca era irreconocible, y no solo por la presencia de Lucía, aunque ciertamente la niña era el centro de su universo. Su negocio, Renacimientos, se había expandido a un encantador taller frente al mar en el barrio del Cabanyal, donde ahora empleaba a 2 asistentes, ambas mujeres reconstruyendo sus vidas después de circunstancias difíciles, una de ellas graduada de su primer curso en el programa municipal. Su línea de muebles restaurados había conseguido contratos con 3 tiendas nacionales de diseño, y su lista de espera para piezas personalizadas se extendía a 6 meses. El curso de formación que impartía los sábados se había convertido en uno de los más solicitados del programa municipal, con el doble de solicitudes que plazas disponibles. Y la pequeña Lucía, ahora con 7 meses, pasaba esas mañanas con Matilde, quien se había convertido en una especie de abuela adoptiva, enseñándole canciones antiguas mientras cuidaba de sus geranios. El último giro llegó cuando Francisca recibió la noticia de que su trabajo había sido seleccionado para un reportaje en Architectural Digest España, una revista de diseño de prestigio internacional. La sesión fotográfica en su taller coincidió con la llegada de visitantes inesperados. Elena, la otra mujer de Gabriel, acompañada por sus 2 hijos, un niño de 10 años y una niña de 8. El encuentro que tanto había temido Francisca no resultó en la confrontación que había imaginado. En su lugar, encontró a una mujer tan lastimada como ella lo había estado, buscando respuestas y quizás algo de la fuerza que había visto, reflejada en aquel artículo de La Vanguardia que había llegado hasta Alicante. «Durante 8 años creí cada una de sus mentiras», confesó Elena mientras compartían un café en la pequeña terraza del taller, con los niños entretenidos, con Lucía y los juguetes de madera que Francisca había creado para ella. «Pensé que estaba sola en esto, que nadie podría entender lo que significa descubrir que toda tu vida ha sido una construcción, que tu matrimonio era una ilusión». Francisca miró a esta mujer, tan diferente a ella en muchos aspectos, pero unida por la experiencia compartida de la traición, y sintió algo inesperado: solidaridad, no resentimiento. «Yo también me sentí así», respondió con suavidad, como si fuera la única persona en el mundo a quien le habían robado no solo el presente, sino también el pasado, cada recuerdo contaminado por la mentira. La conversación fluyó con una honestidad y comprensión que ninguna de las 2 había experimentado al hablar sobre su experiencia con Gabriel. Había algo profundamente sanador en compartir ese espacio con alguien que entendía exactamente la complejidad de sus emociones, los matices de la traición, el largo y no lineal camino hacia la recuperación. Cuando Elena finalmente preguntó cómo Francisca había logrado reconstruirse con tanta aparente completitud, la respuesta surgió sin esfuerzo: «No lo hice sola». Esa fue quizás la lección más importante.
aprender a recibir ayuda, a confiar, nuevamente cuando todo en mí gritaba que me protegiera, y luego, cuando fui lo suficientemente fuerte, aprender a devolver esa ayuda a otros. Al despedirse, intercambiaron números y una promesa tentativa de mantenerse en contacto. No serían amigas íntimas, probablemente, pero existía entre ellas un vínculo de comprensión mutua que tenía valor por sí mismo. Los niños abrazaron a Lucía con ternura, prometiéndole visitas futuras, creando entre ellos una relación de hermanos que trascendía el engaño que conectaba a sus madres. 18 meses después de aquel devastador momento en su cocina, Francisca organizó un evento especial en su taller, una exposición de transformaciones que presentaba piezas de mobiliario con historias ocultas de renovación. Cada mueble representaba un capítulo en su viaje desde el abandono hasta el empoderamiento. La exposición se convirtió en una celebración comunitaria y lanzó una fundación que proporcionaba formación profesional para madres solteras enfrentando transiciones vitales inesperadas. Mientras observaba a Lucía dar pasos tentativos a través del suelo del taller, hacia los brazos que la esperaban ansiosamente, Francisca reflexionó sobre el extraordinario camino que nunca habría elegido, pero que ahora no cambiaría por nada. El rechazo de Gabriel, en su momento el episodio más doloroso de su vida, había revelado su verdadera fortaleza, la había conectado con una comunidad auténtica y la había conducido a una plenitud más profunda de la que jamás había experimentado. En su matrimonio, la pequeña ciudad costera que había sido testigo de su desgarrador abandono, ahora presenciaba su triunfo mientras demostraba que, a veces, los mayores regalos de la vida llegan disfrazados como sus mayores desafíos. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.